Bueno, buen día. Nosotros decidimos que voy a empezar yo, no sé bien por qué, pero lo decidimos así, podía empezar cualquiera. Como me toca empezar a mí, voy a empezar como empiezo casi todos los seminarios, que dedicándole este espacio a mi querido amigo Alberto Vilanova, que hubiera estado muy feliz de estar acá y de ver la orientación que vuelve a tomar la facultad. Muchas gracias a los chicos de Cauces, además, por la pluralidad que para mí me parece muy importante. Y la idea de esta reunión es justamente mostrar cómo cada terapeuta es único, creo yo, digamos, mostrar que más allá de que nos dedicamos a distintos ámbitos de aplicación, podríamos decir, pero tampoco son tan distintos los ámbitos de aplicación. O sea, todos trabajamos en clínica y las poblaciones a veces se solapan, no se superponen. Cada uno tiene un estilo personal diferente. Todos tenemos una formación que pretendemos científica y actualizada en psicología, o pretendemos tener esa mirada científica y actualizada, lo cual implica siempre una alta probabilidad de error. Puede ser que yo esté equivocada, que no sepa cosas, que no esté actualizada, y en el debate, en el intercambio de ideas, en el desacuerdo, vamos a crecer un montón. Así que, no sé, supongo que estarán de acuerdo, pero a mí me parece que esa es como una introducción general que más o menos la repito de la misma manera cada vez que tenemos un seminario, y más cuando tenemos un panel, en que la idea es que cada uno diga más o menos rápidamente lo que piensa sobre eso, sobre el tema, y después hacer un debate con ustedes, entre nosotros, que lo más divertido es eso, lo que va saliendo a partir del debate, porque uno hay muchas cosas que por ahí prepara y o piensa y se le saltan otras, así que les pido que tengan una actitud lo más activa posible, que se vayan anotando todas las preguntas, las cosas que están en desacuerdo, sobre todo los desacuerdos, las críticas, todo eso, porque lo que nos hace crecer es el debate en el desacuerdo. ¿Estás de acuerdo? Estoy muy de acuerdo en el desacuerdo. Bueno, entonces arranco yo, que si bien a mí me toca hablar, digamos, de la familia y las parejas, podríamos decir, de la primera entrevista. Yo también trabajo mucho en terapia individual, pero me parece que está bien dividirnos así un poquito los temas, ¿no? De todas maneras, también creo que es importante empezar, o sea, cuando yo pensaba en ustedes son estudiantes, y que qué pensarán de lo que es una primera entrevista. Y bueno, entonces pienso en cómo llega la gente, qué le pasa a la gente antes de venir. Y me parece que es importante que ustedes se pongan en la mente, algunos habrán hecho terapia, otros no. El proceso de ir a consultar a un psicólogo clínico empieza meses o años antes de hacerlo. Uno empieza a detectar que tiene un problema, que algo no anda bien, habla con un amigo, habla con un cura, habla con el médico, habla con uno, con el otro, intenta una estrategia, otra para resolver el problema. No lo puede resolver y un día alguien dice, che, ¿por qué no vas a ver un psicólogo? A uno de ustedes que son estudiantes de psicología, porque estudiantes de psicología se les ocurre igual o menos que a otra gente ir a consultar al psicólogo. También a los padres que somos psicólogos, en general tampoco se nos ocurre mucho consultar a un psicólogo. Es una cosa rara, pero a los médicos les pasa lo mismo. Los médicos en general no van al médico. Pero bueno, en fin, alguien dice, ¿por qué no vas a un psicólogo? Entonces uno empieza a pensar, bueno, ¿y a qué psicólogo voy a ir? Porque si a ver, averiguo la obra social, averiguo acá, averiguo allá. Todo ese proceso lleva meses. Meses de expectativas, de dudas, de incertidumbre, de no saber, me da vergüenza, no sé qué le voy a decir, qué me va a decir, tengo miedo. Bueno, un montón de sentimientos que se mueven hasta que finalmente uno agarra el teléfono y pide un horario. Eso de pedir un horario se llama preentrevista y a mí me parece muy importante que lo haga el psicólogo a cargo. Hay muchas instituciones que tienen secretarias y que las secretarias dan los turnos, pero a mí me parece muy importante que el psicólogo que se va a hacer cargo de esa consulta o tratamiento tenga un contacto telefónico o personal antes de
la entrevista. Se lo digo porque habitualmente uno eso lo delega y a mí ya me parece mejor poder hacerlo más humano y personalizado desde el comienzo, entendiendo que el otro viene siempre lleno de miedos, incertidumbres, temores. Entonces, que uno pueda dar una respuesta no amenazadora, tranquila, simpática, bueno, listo, ya nos vamos a ver, que escucharle la voz al otro. A mí además me importa escuchar la voz. A veces hay gente que le es lo mismo el mail, digamos, el SMS, las cosas modernas ahora, ¿no? Yo prefiero el teléfono. También son cuestiones de la edad. Y bueno, eso les digo respecto de la pre-entrevista. Entonces, cuando uno recibe a alguien, tiene que pensar que ese alguien viene con toda esa carga. Les digo porque en la formación que yo recibí también, la formación que recibimos en general es una formación un poco abstracta, que es como si no atendiéramos personas, si no nos relacionáramos con personas, nos relacionamos con casos. Nadie es un caso. No existe un caso. Un caso es una abstracción que uno hace para poder explicarle a otro didácticamente una situación problemática. Pero eso en la realidad no existe. En la realidad vemos personas. Si le abrimos la puerta o no le abrimos la puerta, quién le abre la puerta, dónde, cómo. Hay un montón de factores, digamos, que, bueno, sería largo enumerar ahora, pero a mí me parece importante, si uno tiene en la mente que va a ver a otra persona que sufre y que está llena de temores, además, y de vergüenzas y de pudores, porque a nadie le gusta ir a contar lo que a uno no le sale bien, lo que uno no puede hacer, lo que uno no puede resolver, no le gusta a nadie. Es una situación de mucha vulnerabilidad. Entonces tenemos que ya ponernos de entrada en la idea de que estamos atendiendo a alguien que, aunque venga a hablar de un tema muy puntual, muy acotado, igual está vulnerable. Porque nosotros tenemos supuestamente el poder, el saber y todo eso, que en parte es así, en parte no, pero en parte sabemos un poco más, y la palabra del psicólogo tiene mucho peso. Me parece que también es importante tener conciencia de eso. Cuando viene alguien a consultar, no importa de qué consulte, viene vulnerable y dándole un gran peso a lo que uno le va a decir. Entonces uno tiene que tomar cuidado desde el momento que atiende el timbre, lo que va a decir y hacer. Todo lo que uno hace o dice tiene mucho impacto. Eso en general en todas las sesiones y a lo largo de todo el curso. Hablando un poquito más de la primera entrevista, yo anoté acá, porque anoté algunas cosas que no me quería olvidar, ¿no? ¿Cuáles serían los objetivos de la primera entrevista? Todos vamos a estar de acuerdo, como me toca a mí empezar, lo voy a enunciar, pero seguramente estamos todos más o menos de acuerdo en que, primer punto, todos sabemos, supongo que ustedes sabrán, habrán leído estudios de eficacia, no sé en qué año estarán de la carrera, pero espero que en algún momento de la carrera les hablen de los estudios de eficacia, ¿no? Los estudios de eficacia indican claramente que la motivación es el principal factor predictor. Y dentro de los aspectos de la motivación, lo principal para la motivación es la alianza. Por lo tanto, y además se sabe, digamos, que la alianza en la primera entrevista, que la primera entrevista es una manera de llamarlo, a veces es 1, 2, 3 encuentros, pero sería el proceso inicial en el que uno cumple esos objetivos que les digo de la primera entrevista. El primero, establecer alianza. Ese proceso es predictor del resultado del tratamiento, es un fuerte predictor del resultado del tratamiento. Entonces es muy importante prestarle atención a la primera entrevista, entendiéndola como ya les digo, un proceso, no importa eso. No importa cuánto les lleve, el tema es que es un proceso que tiene algunos objetivos específicos, por eso se le llama primera entrevista. El primero es la alianza. A medida que uno va adquiriendo experiencia, ratifica eso. Yo por lo menos la experiencia clínica, porque yo nunca hice investigación así sistemática, lo hice cuando colaboré con algún equipo cuando recién me recibí, pero hace muchísimos años de eso. Entonces leo nomás las investigaciones de otros. Pero es ratificado en la clínica eso, que cuando no hacemos una buena alianza, que puede suceder por muchas razones,
el tratamiento no resulta bien. Y cuando uno hace una buena alianza de entrada, prácticamente tiene asegurado el resultado exitoso. Porque la confianza, porque vieron los factores de la eficacia, por lo menos hasta donde yo los leí alguna vez, son primero la motivación. El segundo factor es la confianza que tiene la persona en que ese terapeuta lo va a curar, lo va a resolver, lo va a ayudar a resolver, digamos. El tercero es la confianza que tiene el terapeuta de que puede ayudar a esa persona. Y el cuarto no me acuerdo. Pero los primeros tres tienen que ver con la primera entrevista, con el establecimiento de eso. Me parece a mí. Entonces, el primer objetivo sería la alianza. El segundo objetivo es hacer algún diagnóstico presuntivo. Ahí podemos entrar en un montón de discusiones sobre qué es un diagnóstico, qué no es un diagnóstico. Digamos, yo en familias y parejas vieron que no hay diagnósticos, el DSM no tiene diagnósticos relacionales o vinculares, no sé, el DSM-5 creo que tampoco lo incluyeron, tengo entendido que demoraron mucho el tiempo que pasó entre el 4 y el 5 porque uno de los grandes problemas era eso, que no hay diagnósticos vinculares. Entonces, en general casi toda la psicopatología actual, digamos, se basa más que nada en diagnósticos personales. Y los diagnósticos relacionales son residuales, digamos, ¿no? Entonces un divorcio va en la categoría sin código. Sí, diagnósticos residuales. Entonces, yo, por ejemplo, cuando hablo de diagnóstico en familias y parejas, hablo de descripción de la situación problemática, que significa la coreografía o el proceso, el modo que tienen de construir esa relación problemática o disfuncional, o ponganle el nombre que quieran. También hay todo. Un día, si quieren, podemos hacer un encuentro sobre qué es un diagnóstico, qué no es un diagnóstico, desde distintos puntos de vista, por qué le podemos hablar de disfuncional o no, qué sé yo. Bueno, podemos hablar mucho sobre eso, cuándo sí, cuándo no y por qué, pero no es el tema de hoy. Sí es importante que uno tenga claro cuál es el problema, digamos, para uno, lo que los psicólogos llamamos la diferencia entre la queja y el motivo de consulta, ¿no? La queja es lo que la persona trae, lo que la persona dice, cómo la persona cuenta o actúa su problemática, o la pareja, el sistema, digamos, la familia, la persona, la pareja, lo que fuera, actúa su problemática. Eso hay que transformarlo en un motivo de consulta, que implica varias cosas, pero entre ellas implica la mirada que tiene el terapeuta, ¿no? Cómo construye el problema de manera tal de poder diseñar una estrategia para resolverlo. Ese es el tercer punto. Lo más importante es tener una estrategia terapéutica para poder resolver el problema. Me parece a mí, así a grosso modo, después ellos ampliarán o no, que esos serían los tres objetivos de la terapia, de la primera entrevista, así a grosso modo. Igual todo lo que ustedes quieran van anotando y después nos preguntan, ampliamos todo. La idea es hacer un paneo medio rápido y después lo vamos ampliando. En todo esto, para mí es importante también decirles, y en función de lo que hablábamos de pensar en el otro, que ha venido durante meses teniendo un conflicto y una duda interna respecto de si consulto, me expongo, no me expongo, me irá bien, no me irá bien, se podrá resolver, me dirá que soy tarada, que no voy a poder resolver nunca mi problema, que esto no tiene remedio, me dirá que soy mala madre, me dirá que es mi culpa lo que le pasa a mi hijo, o que esta pareja no tiene solución, o que sí tiene solución y yo no quiero, o que así, ¿no? Todas esas cosas que uno tiene, además de decir, bueno, hay un buen psicólogo, y cómo hago, y cuánto vale, y la obra social me cubre o no me cubre, y todos los trámites que tengo que hacer, y conseguir horario, no conseguir horario. O sea, todo eso es importante que lo tengamos en cuenta para lo que es la regulación del clima emocional. Es muy importante que uno pueda regular el clima emocional también en función de la alianza, en función del problema. Acá me podría meter en algunos aspectos un poco más técnicos, específicamente ya yendo a la familia y a la pareja,
hay consultas, digamos, en las que a veces uno no tiene de todo claro cuál es el problema y entonces empieza a aplicar técnicas de inducción de ansiedad, se llaman. Son técnicas específicas que hacen aflorar el problema, digamos, porque hay personas, sistemas, familias, parejas que son bastante, lo que se llamaría en un lenguaje antiguo pero está vulgarizado, negadoras. ¿Vieron? Eso es un lenguaje un poco antiguo. O sea, ya ese mecanismo de defensa está bastante cuestionado, digamos. Esa formulación de mecanismo de defensa, sí. Pero bueno, entre nosotros lo podemos usar. Esas familias que les cuesta darse cuenta de cuál es el problema o que uno de los dos no quiere saber nada, tienen como repartido desparejamente la conciencia del problema, entonces uno de los dos tiene mucha conciencia del problema y el otro dice, eso no es problema, o es problema tuyo, no es problema de la pareja, por ejemplo, o no es problema de la familia. Hay distintas situaciones en las que uno tiene que aplicar técnicas que hacen aflorar el problema porque sube la ansiedad, y cuando sube la ansiedad, o sea, todos cuando estamos acá en una clase, vieron dando de este lado de ese, no importa, todos actuamos civilizadamente. El problema es cuando estamos expuestos a situaciones de estrés, que ahí es donde aparecen las disfunciones en general, ¿no? Bueno, entonces la consulta de la familia y la pareja también, o sea, la regulación del clima emocional es para favorecer la alianza, por un lado, pero también para poder hacer un diagnóstico. Quiero decir, es importante tener en cuenta que el clima emocional es una herramienta terapéutica más, no solo lo que se dice, sino que todo lo que se hace. Y les digo lo del clima emocional, lo pongo hincapié en eso porque muchas veces lo que se dice, hay muchos formularios, hay muchas cosas que ustedes pueden leer y seguir, pero en mi experiencia no hay mucho sobre el clima emocional. Y que uno pueda ir manejándolo, tener estrategias que habitualmente se hacen con el manejo de la voz, de los tonos de voz, la distancia corporal y una serie de otras cosas que tienen más que ver con el lenguaje analógico que con el digital. ¿Saben lo que es la diferencia entre el lenguaje analógico y digital? Para poder producir los objetivos o acercarnos más a los objetivos que vamos a pactar en este proceso de primera entrevista. Los objetivos de la terapia son pactados entre el consultante, el sistema consultante, cualquiera sea y el terapeuta, ¿no? Vamos a acordar, bueno, mira, vamos a trabajar así, en función de este objetivo, para lograr tal cosa, esto nos va a llevar tanto tiempo, te va a costar tanto, que es el presupuesto, digamos. Bueno, acá les puse un poquito, porque yo no me quería extender mucho, algunas cosas de diferencias entre las familias y las parejas, porque son un poco distintas las familias y las parejas, en el sentido de que las familias habitualmente vienen con un miembro sintomático. Vienen a consultar porque hay uno que tiene problemas. En general una familia... Empecemos por una cosa. Yo no trabajo con niños. Esta es una joda interna porque yo no le doy ni bola a los niños en general, digamos, ¿no? Voy por la calle y veo un cachorrito y me encanta, de perro, de gato, pero hay un bebito, no me importa nada. Tengo amigas mías, hay un bebito, lo agarro, lo toca, yo jamás voy a tocar un bebito. Bueno. Y lo repito siempre, entonces ellos se ríen porque siempre digo yo, los niños no. Y me parece importante destacar el prejuicio que tiene la gente generalmente. Nunca maltraté a un niño, Simplemente no son objeto de mi interés. Salvo mi hija y las amigas de mi hija cuando eran chiquitas, que por suerte ya crecieron. Bueno, cada uno tiene que saber con qué se lleva mejor y con qué no. A mí siempre me aburrieron los juegos de chicos, no me gusta sentarme en el piso, no me gusta que me ensucien, no me gusta que me toqueteen, no me van a gustar los niños, porque para los niños te tiene que gustar todo eso. Bueno. Cuando la gente habla de familia, generalmente habla de familia con niños, y eso es un prejuicio total, porque todos tenemos familias, y yo trabajo con familias de gente, de jóvenes grandes, adolescentes, de más de 18, y gente grande. Y tengo muchas consultas familiares, por distintas razones, porque es una herramienta terapéutica. A veces no hacen la consulta familiar, porque los médicos derivantes no tienen en la cabeza
cabeza solamente que para los nenitos la familia. No, todos. Y la familia es un potentísimo factor de influencia en todos nosotros, de influencia para desarrollarnos y para inhibirnos. Entonces, yo muchas veces lo cito en familia, depende de cuál sea. Las familias vienen con un miembro asintomático generalmente. Cuando vienen espontáneamente, yo a veces las cito para arreglar algunas situaciones, para conformar lo que se llama equipos de trabajo domésticos. Entonces viene a consultar a alguien y yo le digo, ¿por qué no traes a tus padres, o a tus hermanos, o a tus amigas, o así? Y armamos equipos de trabajo para la vida cotidiana, ¿no? Para resolver el problema, para ayudar, así. Bueno, o sea, no siempre es una demanda espontánea, muchas veces es una herramienta más que se aplica dentro de como una estrategia terapéutica más. Pero cuando vienen espontáneamente vienen con un miembro sintomático. Entonces uno después tiene toda una disquisición sobre si qué va a hacer con ese diagnóstico del miembro sintomático, paciente indicado, paciente señalado, le dan distintos nombres que tiene dentro de las teorizaciones sistémicas o vinculares en general. A veces sirve mantenerlo como rotulado, podríamos decir, o diagnosticado ese miembro sintomático, a veces no, depende de la estrategia terapéutica. Pero es una característica que no se presenta en otras consultas y que en la primera entrevista uno tiene que tener en cuenta si la quiere sostener o no la quiere sostener. ¿Para qué? Todo de acuerdo al objetivo del tratamiento. Bueno, y en las parejas, les quería hacer algunas especificaciones, como siempre, que después las retomamos. Las parejas, una primera cosa que les quiero decir, porque no está distinguido en general en la clínica y tampoco en la vida cotidiana de la sociedad, que una cosa es la pareja parental y otra cosa es la pareja conyugal. Si bien son las dos mismas personas, no sé cómo se va a llamar, cómo se llamaría cuando son tres, porque algunas hay triejas y cuatrejas, no sé, podríamos decir, ¿no? Vieron que ahora ya con el avance hay algunas triejas, por ejemplo, que son dos mamás y un papá, o dos papás y una mamá, ¿no? Que hay incluso biológicos, digamos, porque por ejemplo hay, no sé, dos personas lesbianas que una de ellas, una aporta el embarazo y la otra aporta el semen del hermano, por ejemplo, para tener la misma carga genética. Entonces el chiquito tiene la carga genética de las dos. Eso es una trieja, cuando el papá se hace cargo también, el chico tiene dos mamás y un papá, bueno, así, hay muchas configuraciones familiares, pero eso sería para otro tema, si quieren, otro día le dicen a los chicos de Cauces que le organicen charlas sobre eso también, podemos hablar un rato largo. En fin, pero lo que sí me parece importante es que aún en las parejas convencionales, heterosexuales u homosexuales, no importa, pero que son dos, es distinto el vínculo para la crianza y educación de los niños que el vínculo entre uno y otro. Son dos cosas diferentes. Yo, por ejemplo, trabajo muy poco en pareja parental porque ya con adolescentes grandes y adultos eso no importa, porque ya está, digamos, si siguen siendo una pareja parental, generalmente le digo, no, mira, ya es tiempo de cortarla, porque ya está criado el chico, digamos, o el adulto. Yo generalmente trabajo con pareja conyugal. O sea, cuando me vienen a ver a mí, es por una consulta de pareja conyugal. Pero es importante que ustedes tengan en cuenta que son dos cosas distintas. Una cosa es ayudar a que los papás se pongan de acuerdo en cómo manejar una situación, y otra cosa es el vínculo de intimidad simétrico, o que apunta a la simetría, o que yo creo que sería mejor que fuera simétrico, porque aporta más felicidad, entre dos adultos. En las parejas, acá les puse para mí, en las consultas donde más claramente se ve el miedo al juicio del terapeuta. Las parejas generalmente están siempre buscando aprobación, ¿no? Y si yo estoy bien o estoy mal, y vos que decís, si la pareja va a andar bien, va a andar mal, y quién tiene la culpa, y quién tiene la razón. Entonces los dos me hablan a mí para demostrarme que él tiene la razón o ella tiene la razón. Es muy importante para los terapeutas tener muy claro esto, porque es muy fácil identificarse, en el sentido que todos los adultos
o la inmensísima mayoría, hemos tenido ya parejas. Y las problemáticas de pareja impactan mucho con la vida personal. Y son a mí, me parece a mí, a lo largo de todos los años que tengo formación de terapeutas, que las problemáticas de pareja son aquellas en las que los terapeutas más se identifican masivamente, digamos, ¿no? Entonces desbarran porque pierden la objetividad. Porque uno se pone del lado de ahí sí, porque a ella le pasó lo mismo que a mí. Entonces seguro que él es un choto, o las mujeres son todas iguales, o los varones son todos los mismos. ¿Vieron esas cosas que se dicen y que uno no aporta del todo, pero un poquito un sesgo te da? Es difícil, yo se los digo para que ustedes puedan mantener la conciencia de que eso siempre sucede. Y que lo que hay que hacer es mantener la conciencia para estar en permanente alerta. No dar por sentado que a mí no me va a pasar, porque a mí me va a pasar. Todos los que trabajen con pareja les va a pasar eso. Uno tiende a aplicar los modelos emocionales que le resultaron en su pareja, le resultaron buenos o malos. Y bueno, entonces la importancia de no tomar partido, porque usualmente hay mucha presión, digamos. La terapia de pareja yo le suelo llamar que es navegación en aguas turbulentas. Todas las parejas vienen a consultar como última medida, al borde. Todas las parejas que consultan por problemas de ellos, a veces consultan por otras cosas o cómo manejar algunas situaciones, digamos, ¿no? Pero el 80% de las consultas son por problemas entre ellos y están al borde del abismo. Entonces los niveles de tensión emocional son altísimos, altísimos, y el miedo a juicio es altísimo. Bueno, hasta ahí lo que yo les quería decir en realidad, porque la parte técnica me parece que sobrepasa mucho, así que paso el micrófono y después seguimos. Bueno, voy a tener que decidir pararme por varias razones. Primero porque si hablo acá no veo la básica. Hay otras razones que si me paro acá tapo, ¿no? Con mi cuerpo. Pero la más importante es que quiero inaugurar esto que compré. Que mi intención era esconderlo, pero Teresa sabiamente me dijo: debemos mostrárselo, hacer un chiste así te deja de dar vergüenza. Y está para que vayan a comprar otros. Claro. ¿Qué? A veces funciona y a veces no. ¿Y si volvemos al viejo? Bueno. Entonces nuestro ratito. Ahí está. Bueno, podría perder tiempo siguiendo, pero voy a hacer esto. Ahí está, gracias chicos por el mouse, que fue lo que siempre quise. Y la razón más importante es el perfil. El perfil derecho pega más con la cámara, el izquierdo sale un poquito más gordo de lo que soy. La idea es que repasemos algunos conceptos de lo que es una entrevista con jóvenes, perdón, que de la espalda, con jóvenes de mayores de 18 años y con adultos, ¿sí? Yo trabajo específicamente con trastornos de ansiedad y depresión. Eso es lo que hago y hasta ahí llego. Lo que voy a presentar es el modelo que propone Fernández Álvarez en un libro del 2008 que se llama Integración y Psicoterapia. Es un libro donde se repasa, digamos, ciertas formulaciones y donde se propone un modelo de aplicación de algunas cuestiones básicas para desarrollar, para llevar adelante la primera entrevista en el ámbito clínico. Ahí la imagen un poco quería representar esto que para mí resulta cada entrevista, cada primera entrevista, que es un poco el encuentro entre dos personas que provienen de mundos totalmente distintos, con estilos distintos de afrontamiento, con concepciones distintas, con valores quizás distintos, con concepciones y con formas de significar la realidad de manera distinta. Y esto que parece una obviedad, está bueno recordarlo, porque muchas veces cuando uno plantea ciertas cuestiones técnicas, puede correr el riesgo de olvidar de que en realidad se trata de siempre un encuentro nuevo
donde lo que se produce es un fenómeno nuevo, lo cual interpela bastante las cuestiones técnicas. Es decir, uno podría plantearse, bueno, ¿cuál sería la relación de un desarrollo técnico en un fenómeno que por momentos pareciera artesanal, como es la psicoterapia? Creo que en la búsqueda de un equilibrio donde uno puede aplicar concretamente tratamientos que han sido validados empíricamente, pero nunca dejando de lado que lo que tengo delante no es un sujeto de investigación, sino una persona que sufre o que padece. Para empezar, me parecía importante recordar algunas cuestiones que quizás uno las conoce y las tiene en cuenta, pero quizás a veces en este afán de ser terapeuta clínico las pasamos por alto. En principio, no toda persona que consulta necesita una forma de terapia. Es decir, no todas las personas que nos van a llamar por teléfono y que nos van a pedir una consulta y que asisten a la consulta van a requerir algún tipo de terapia. La segunda es que no siempre terapia es sinónimo de psicoterapia. Es decir, lo que nosotros trabajamos y aplicamos son tratamientos psicoterapéuticos. Hay otros tipos de tratamientos que hay que tener en cuenta si es necesario aplicar y si es necesario que nosotros dejemos de lado, por alguna decisión técnica o valorativa, poder atender a ese paciente. No siempre más tratamiento, ya sea psicológico o farmacológico, es mejor. ¿Sí? Y acá hablamos un poco de la duración de los tratamientos, de los objetivos de los tratamientos y de la concepción que uno tiene de la psicoterapia. Y en realidad, por debajo de eso, de la concepción que uno tiene de psiquismo, de hombre. Y por último, no iniciar tratamiento puede ser mejor que iniciar un tratamiento malo. Es decir, si no tenemos las garantías necesarias para decidir comenzar un diseño de tratamiento que consideremos eficaz, eficiente para ese paciente, es mejor no iniciar el tratamiento. Puede llegar a ser iatrogénico, puede llegar a ser malo para el paciente. En la exploración inicial, por ahí esta presentación va a ser un poco conceptual, pero realmente consideramos que lo más rico va a venir después, ¿sí? Así que quizás esto sirve para puntualizar solamente algunos conceptos, pero lo más enriquecedor para todos nosotros va a ser el intercambio y las cosas que se puedan generar a partir de todo esto. En la exploración inicial de la psicoterapia, de la primera entrevista, vamos a dividir en dos especies de criterios que son simultáneos, ¿sí? En un primer encuentro, que como bien dijo Teresa, la primera entrevista no se refiere solamente a la primera entrevista, sino que un proceso de admisión puede requerir más de una entrevista, según los objetivos y según la concepción de admisión que tenga el terapeuta. Entonces, dentro de los criterios primarios que nosotros vamos a atender, a focalizar nuestra atención en una primera entrevista, va a estar el grado de urgencia con la cual consulta el paciente, el malestar subjetivo que declara el paciente, y esto es por distintas vías de declaración, por distintas vías de manifestación, distintas formas de lenguaje, como decía Teresa, y que uno tiene que atender a las distintas formas de lenguaje. Hay pacientes que verbalmente manifiestan algo, pero que corporalmente parecen contradecir, y uno como terapeuta debe tomar nota de estos fenómenos. Y la severidad del trastorno, es decir, el grado de disfuncionalidad que provoca ese padecimiento para el paciente. No es lo mismo tener un ataque de pánico o haber tenido 2 o 3 ataques de pánico en el último mes, que tener 3 ataques de pánico que imposibiliten a la persona salir de su casa. Y hay criterios secundarios que nosotros deberíamos explorar en nuestro encuentro con el paciente. ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento que predominan en el paciente? Si es un paciente internalizador, es decir, si es un paciente que tiende a atribuir las cuestiones, las razones y los fenómenos a su propia personalidad, a su propio dominio, o si es más bien externalizador, es decir, si lo pone afuera. El nivel de resistencia que tiene el paciente hacia el cambio, y esto puede ser rasgo o situacional. ¿En qué sentido rasgo? Es decir,
hay pacientes que por estilo de personalidad tienen un rasgo más oposicionista. Ahí con Luis tenemos una compañera que queremos mucho, que la respuesta clásica de ella es cuando uno le hace un comentario o una opinión, ella dice, sí, pero, y uno ya sabe que hay algo que necesita oponer a la afirmación que se dijo. Es un estilo oposicionista. Pero también puede ser un estado, es decir, que la oposición venga a causa del malestar concreto que le produce una situación puntual, es decir, que no esté tan atado a un rasgo de personalidad, sino al quiebre en el guión personal de la persona. También debemos evaluar la red social, es decir, con qué personas cuenta la persona. Pero no solamente con qué personas en cuanto a si tiene familiares, si tiene amigos, si tiene compañeros de trabajo, con quienes habla, sino con qué personas que nosotros podamos contar dentro de una estrategia terapéutica. Esto que Teresa hablaba de formar equipos terapéuticos en la vida cotidiana, es necesario que nosotros sepamos con qué personas podemos contar y con qué personas puede contar la persona para llevar adelante una estrategia terapéutica. Y por último también exploramos las experiencias previas del paciente en cuanto a los tratamientos, ¿sí? Es decir, si hubo otros intentos de tratamientos y con qué resultados y con qué experiencias. Bien, vamos a centrarnos un poquito en esto que resulta fundamental para entender la primera entrevista, que es el concepto de demanda. Mientras Teresa hablaba, yo pensaba que demanda sería algo así como ese proceso de transformar la queja en motivo de consulta. ¿Sí? A veces la demanda viene como queja y a veces, según el padecimiento, la demanda viene de una forma que está ya tallada, pareciera por el propio paciente, de forma tal que a nosotros nos queda más claro cuál es el motivo de la consulta. Vengo porque en la última semana tuve sensación de desmayo, imposibilidad de respirar, taquicardia y sudoración. Parecería que tuve un ataque de pánico. Ahí hay una explicitación que para nosotros ya empieza a ser una demanda mucho más clara que un paciente que nos dice, bueno, vengo porque en los últimos años me han pasado muchísimas cosas y se me ocurrió empezar a hacer terapia. Bien, y ahí la pregunta del terapeuta es, bueno, ¿puedo ayudar a esta persona? Uno empieza a pensar mientras la otra persona habla, ¿puedo ofrecerle yo un espacio terapéutico que realmente le resulte valioso o no? Entonces la demanda no es algo dado, sino que la demanda ofrece la posibilidad de tallarla. Es decir, la demanda se debe trabajar en forma conjunta con el paciente. La definición es una forma, una manera en que una cierta situación se organiza en un determinado pedido de ayuda. Es decir, todos nosotros, los seres humanos, necesitamos organizar nuestra experiencia, es decir, darle sentido a nuestra experiencia. De hecho, cuando ustedes ingresaban, sábado a la mañana, muchas gracias por venir, ingresaban a la facultad y empezaban a ver, bueno, un cartel que decía charla de primera entrevista, aula 20, entonces entraron por la puerta y empezaron a ver cómo estaban distribuidas las sillas, y decían, bueno, me voy a sentar acá, que quizás se ve mejor, me voy a sentar allá, bueno, quizás debe faltar unos minutos para que comience. Es decir, todo el tiempo nosotros estamos tratando de dar sentido a nuestra experiencia. Y los pacientes también intentan darle sentido a su padecimiento. Esa forma en que el paciente intenta organizar la realidad de una forma siempre subjetiva es la demanda. Como dije, a veces la demanda está muy clara, muy implicitada y a veces está un poco confusa y ahí la tarea del terapeuta es, en forma conjunta con el paciente, clarificar eso que no está tan claro. Bien, la demanda hay que pensarla no solamente en un momento inicial del tratamiento, sino que la demanda se mantiene a lo largo de todo el diseño del tratamiento. Teniendo en cuenta que la demanda no es algo estático, no es algo fijo, sino que es dinámico, cambiante. Es decir, puede haber una demanda inicial, una demanda que se sostenga o una demanda que vaya modificándose a partir del logro o no de los objetivos de esa demanda inicial. Si un paciente que consulta por una situación puntual, pero que luego va descubriendo
que esa situación está vinculada con ciertas formas de ser, ciertas formas de vivir la vida o ciertas formas de vincularse con los demás. Entonces, una vez cubierta esa demanda inicial, se empieza a trabajar sobre la demanda que va transformándose a lo largo del tratamiento. Y también tenemos una demanda en estado final, que es cuando nosotros podemos co-construir junto al paciente una historia de tratamiento y una historia del desenvolvimiento de la demanda. Es decir, que el paciente nos ayude a evaluar la terapia de la forma que es más importante, que es la forma como él la vivió. Muchas veces nos llevamos la sorpresa de que ciertas intervenciones que nosotros creíamos que iban a ser determinantes para tener fines terapéuticos, no lo terminan siendo, y otras intervenciones que para nosotros fueron secundarias son las que al paciente más le queda y más nos ha ayudado. La demanda tiene una evolución, es decir, un tiempo que transcurre desde el inicio, donde la persona percibe que tiene una dificultad, percibe que hay algo que no está ajustado a su guión personal, a su proyecto de vida, y el tiempo en que la persona decide hacer una consulta por ese tema. Hay personas que vienen y dicen, bueno, yo me siento últimamente bastante angustiado. Bueno, usted podría medianamente indicar desde cuándo es que se siente de esa forma, y más o menos desde los 12, 13 años, 10, 50 años. Es decir, el tiempo que transcurrió entre que la persona percibe su padecimiento y realiza la consulta es un indicador de los recursos que tiene el paciente para poner en marcha por su propia cuenta. También evaluamos los ensayos de solución intentados y los tratamientos psicológicos anteriores. ¿Sí? Hay muchos pacientes, hoy en día cada vez se ve más, que los pacientes que nos llegan tienen experiencia en terapias, es decir, que han hecho otros tratamientos psicológicos, quizás desde otras orientaciones, desde otros modelos, y las concepciones que tiene ese paciente de lo que es una terapia, de lo que es un encuentro terapéutico, pueden diferir mucho de lo que nosotros le vamos a proponer. Entonces, en la co-construcción conjunta podemos alcanzar acuerdos que son fundamentales para fortalecer la alianza terapéutica. La demanda también puede ser aguda o crónica. Es aguda cuando responde a una situación puntual, disruptiva, traumática, y crónica cuando está instalada desde hace un tiempo considerable en la vida del paciente. La fase de la demanda es uno de los indicadores del éxito de la psicoterapia, ¿sí? Es decir, que a mayor cronicidad del padecimiento, mayor dificultad en la posibilidad de los cambios. No es la única variable que permite el cambio, pero sí es una de las variables que influyen en él. Hay distintos tipos de demanda, ¿sí? Hay demandas que están centradas en el organismo, es decir, en los síntomas. Bueno, vengo porque me siento angustiado, siento como como que me oprime el pecho, como que me duele el pecho. Bueno, otras personas vienen porque sienten sensación de mareo, sensación de desmayo, porque tuvieron taquicardia y se asustaron mucho por ello. Otras personas porque viven en tensión muscular constante, es decir, personas que manifiestan que el centro de su demanda está en los síntomas físicos corporales. Otro tipo de demandas son las relacionadas con los vínculos, con los aspectos relacionales. Y otras centradas en los aspectos de la personalidad, los rasgos más nucleares de las personas. Bueno, a mí me pasa que yo soy así. Esto me acompaña desde toda mi vida. Esta forma de ser fija, estática y crónica me acompaña casi desde que tengo memoria. Según el tipo de demanda, nos va a orientar a nosotros como terapeutas en el grado de focalización que va a tener nuestro tratamiento. Es decir, ante demandas focalizadas en síntomas corporales, van a tender a requerir un grado de focalización más concreto en los síntomas corporales. Y eso también va a acompañar la duración del tratamiento. Quizás en demandas de este tipo hay protocolos de tratamiento en ansiedad que duran entre 2 y 6 meses. ¿Sí? Hay demandas vinculares
que pueden estar en tratamientos intermedios de entre 6 y 18 meses, y las demandas que están centradas en los rasgos de la personalidad, los trastornos de personalidad, pueden requerir tratamientos del tipo abiertos, ¿sí? Y la psicoterapia cognitiva de alguna forma plantea y considera, digamos, los distintos tipos de demandas en función también de la duración. Es decir, muchas veces se cree que la terapia cognitiva es una terapia focalizada solamente a nivel sintomático. Puede serlo, pero no exclusivamente. De todas formas, hay cierto resquemor y hay cierta crítica solapada cuando se escucha que si una terapia está centrada en eliminar la sintomatología, es una mala terapia. Es una terapia que queda corta. Es una terapia que le falta una vueltita. Porque se postula, digamos, que esos síntomas podrían retornar en otra forma. Bueno, esa es una concepción, digamos, que responde a una orientación teórica concreta, pero no responde a las evidencias empíricas, digamos, esta enunciación. Bueno, la pregunta que suelo utilizar como disparador es: ¿qué te trae por acá? ¿Sí? Ahí ya en la formulación de la pregunta está el estilo del terapeuta. Cuando comienzo la primera entrevista, hay una serie, tengo una especie de hoja ya preimpresa, digamos, con estos datos que yo necesito básicamente para ubicar algunas cuestiones claves del paciente. Por ejemplo, el nombre y apellido, la edad, la fecha de nacimiento, el teléfono. Siempre es importante pedir el teléfono. Porque si por alguna razón ustedes lo llaman por teléfono, le piden un turno. Ustedes dan un turno al paciente. Y después, por alguna razón, ustedes no pueden atenderlo al paciente en la primera entrevista y no tienen el teléfono, ahí ya hay y el paciente no tiene forma de enterarse que ustedes no van a estar. Hay una complicación en el establecimiento de la alianza terapéutica que es difícil de remontar, ¿sí? O al menos ya entramos con un obstáculo importante. El contacto o admisor, contacto en el sentido de, bueno, ¿cómo llegás vos a contactarme? ¿Sí? ¿Por medio de quién? ¿Sí? Si es por medio de un conocido, de alguien que nos conoce en la facultad, que nos vio en una guía telefónica. Si viene por recomendación o si viene porque se enteró que trabajábamos en esa dirección y le queda a 2 cuadras de la casa, lo cual hay muchos pacientes que se acercan porque viven cerca del consultorio. ¿Vieron esa? Vi luz y entré. Casi una cosa así. O también los que trabajamos con prepagas, el admisor, es decir, ¿quién es el admisor que te deriva a ese paciente? La medicación, es decir, le preguntamos si en la actualidad o en los últimos 6 meses estuvo tomando medicación clínica o psiquiátrica. Es muy importante, parece como obvio decirlo, pero cuando uno da vueltas en la facultad y en las calles no es tan obvio. Es muy importante que los terapeutas clínicos tengamos conocimiento sobre psicofarmacología, es decir, sobre los efectos psicológicos y físicos que causan las medicaciones farmacológicas. Es fundamental para nuestro trabajo clínico, fundamental. Si no, podemos empezar a confundir diagnósticos psicológicos. Si ha realizado terapias psicológicas, ¿sí? Yo nunca pregunto con quién, por las dudas, pero sí a veces qué características tenía esa terapia. Me resulta un dato interesante. ¿Y cuál es el sostén social? ¿Sí? Para esto realizo un genograma que puse un ejemplo porque no estaba seguro de que todos ya lo hayan trabajado en la carrera. Sé que en un momento de la carrera se ve, creo que es en psicología laboral, pero no estoy seguro. Así que este es un posible trabajo sobre el genograma, es decir, ubicar en forma rápida y práctica cuáles son las relaciones más cercanas del paciente en cuanto a su familia y sus contactos. Muy bueno. Bien, ahí estamos bien. Entonces arribamos a la necesidad de establecer un juicio clínico, es decir, que no va a ser definitivo, que no es para cerrar nada, no es para ponerle un sellito al paciente y ahí a partir de ahí ir a buscar el tratamiento manualizado, sino es
una posibilidad y el primer paso para realizar el diseño del tratamiento. Es decir, ¿considero que el paciente requiere psicoterapia? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que habíamos partido de la idea de que no todos los consultantes que nos llegan a la primera entrevista se van a convertir en nuestros pacientes? Si no necesita psicoterapia, ¿se le indica otro tipo de tratamiento? Si se le indica, ¿cuál? Si no se le indica, ¿qué se le sugiere? ¿Sí? Y si creemos que requiere un tratamiento, la respuesta es, bueno, ¿requiere un tratamiento con otra persona? ¿Otro tipo de tratamiento? Cuando me llegan pacientes con problemas de adicciones, los escucho, no hablo demasiado y le derivo personas a las cuales puedo recomendar, porque considero que no estoy en condiciones de encarar un tratamiento de ese tipo. Y si requiere un tratamiento, ¿qué tipo de tratamiento? Y esto es importante. Nosotros debemos transmitir al paciente el tipo de tratamiento que le vamos a ofrecer. Es decir, si la persona consulta, por ejemplo, por un trastorno de ansiedad, decirle a la persona en qué consiste el trastorno de ansiedad, construir en forma conjunta con el paciente la concepción de lo que es un trastorno de ansiedad en las palabras que él puede entender y con las experiencias subjetivas de la persona, pero también decirles, por ejemplo, cuáles son las mejores ofertas que tiene la psicoterapia para abordar ese padecimiento, para abordar ese trastorno. ¿Sí? Es decir, para eso debemos estar al tanto de cuáles son los mejores tratamientos para cada padecimiento. Pero creo que ahí ya, además de un factor de conocimiento, ya se juega una cuestión ética que a esta altura parece bastante obvia aclarar, pero debemos estar al tanto de cuál es el mejor diseño de tratamiento para ciertos padecimientos. Bien, y por último, realizamos una devolución. En este punto, la devolución se constituye quizás como la primera intervención terapéutica que hace el terapeuta hacia el cliente. Es decir, muchas veces en la devolución empezamos a trabajar cuestiones psicoeducativas, ¿sí? Es decir, convalidamos el padecimiento del paciente, pero a la vez les ofrecemos nuestro entendimiento y nuestras posibilidades de acompañarlo en lo que le pasa. Es decir, en la rotulación utilizamos sus palabras para describir lo que le pasa. Evitamos hablar en lenguajes técnicos que sean incomprensibles para el paciente, ¿sí? Eso es un vicio que ha quedado del modelo médico con el cual deberíamos distanciarnos. Cuando hacemos una devolución al paciente, y yo hablaba de la primera intervención terapéutica, podemos bajar la ansiedad y regular a la vez las expectativas que el paciente tenga del espacio terapéutico. Hay pacientes que vienen con expectativas que sobrepasan las posibilidades del espacio terapéutico. Y hay pacientes que vienen con menos expectativas de lo que la terapia les puede aportar. De alguna forma lo que nosotros hacemos es regular esos estados emocionales a partir de las intervenciones psicoeducativas. Señalamos desde un modelo cognitivo la importancia del carácter colaborativo del trabajo, es decir, le decimos, bueno, mira, este tratamiento va a requerir, entre otras cosas, que nosotros dos laburemos muchísimo. Es decir, posiblemente en muchas sesiones te dé algunas tareas, intersesiones, algunas tareas que tengan que ver o con reflexión sobre algunas cuestiones, o bien con tareas de activación conductual, sí podemos hacer, para que el paciente sepa desde la primera entrevista, y eso también aumenta el nivel de motivación, que es el factor principal que modula la alianza terapéutica, para que el paciente sepa que en la terapia se va a trabajar y que si se trabaja y se sostiene el trabajo terapéutico entre las sesiones, las capacidades de que los resultados sean efectivos aumentan muchísimo y también que sean eficientes por el tiempo. Acordamos los objetivos y los medios, ¿sí? Objetivos, bueno, ¿qué vamos a buscar en esta terapia? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Y hay una co-construcción, nunca es una propuesta lineal del terapeuta. El terapeuta nunca le dice, bueno, lo que vos vas a venir a buscar a este espacio es esto, esto y esto. Sino ahí se construye de forma conjunta cuáles van a ser los objetivos que nos van a regir, ¿sí? Cualquier actividad que no tenga objetivos cae con el tiempo, no se puede sostener.
¿no? Los objetivos son ese faro, digamos, que nos mantiene alertas y motivados para seguir adelante en el tratamiento. Y los medios, es decir, si trabajamos con prepagas, explicamos cuál es el circuito administrativo, cuántas veces por semana nos veríamos, qué duración tienen las sesiones, qué pasa si el paciente se da cuenta que no puede venir a la sesión que habíamos acordado, cómo comunicarnos, cuáles son las vías de comunicación. Hay terapeutas que no dan sus celulares, otros que sí, otros que aceptan mail, otros que no, otros que usan las nuevas tecnologías, otros que no. ¿Y cuál es el tipo de dispositivo? Es decir, si la modalidad es individual, si es vincular, si es grupal o si es combinando estas distintas modalidades. Y además, el tiempo que va a llevar el tratamiento. ¿Sí? Esto de dar el tiempo no nos tiene que asustar. ¿Sí? Uno lo regula con el paciente y además recuerden que la demanda es dinámica. Con lo cual, si por alguna razón el tiempo se extiende porque se modifica la demanda, eso se va aclarando con el paciente. No debemos tener miedo de hablar del tiempo que nos va a llevar el tratamiento. Bien, eso es todo. Cuando tengamos ese espacio de intercambio, podemos discutir algunas de estas cuestiones y intercambiar opiniones. Seguimos con bien. Bueno, primero tuvimos una charla antes de entrar, ¿no? Y me quedé pensando en esto, de que pareciera que en el imaginario fuera que los terapeutas de niños somos todos medio boludos, dijo eso. Porque todo el mundo piensa que hablarle a un chico es hablarle, hola querido, ¿cómo estás? Y ese cantito, ¿no? Que muchas veces utilizan los padres con los chicos. Y en realidad los chicos son chicos. Y lo que menos son es boludos. O sea que, primero, la primera entrevista, el chico no la pide, el chico no va y le dice al papá, papá, quiero ir a ver a la psicóloga. Es algo que ya nos conozca y sí puede suceder, pero por primera vez no. Y generalmente la demanda entonces proviene de los adultos y proviene de los padres. Por lo cual, la pre-entrevista, o sea, el contacto telefónico, nosotros lo tenemos con los adultos. Las razones por las cuales un chico puede ser, yo digo chico, no niño, no me gusta niño, qué sé yo, me parece que no pega con los argentinismos. A ver, los padres pueden venir por diferentes motivos. Uno es porque realmente tienen serios problemas en casa con el chico y decidieron hacer una consulta. Otro es porque en la escuela les dijeron que el chico tiene que ir al psicólogo, ¿sí? Y la otra es que pueden venir derivados por algún otro profesional. Es bastante común en los últimos tiempos que vengan derivados por el neurólogo o por la psicopedagoga, la fonoaudióloga, o sea que ahí ya sabemos que es un chico que ya está haciendo algún otro tipo de tratamiento. Yo generalmente la primera entrevista la tengo con los padres, por varias razones. Primero porque, un poco como decía Gustavo, quiero que los padres vengan y hagan explícita su demanda y me cuenten qué es lo que está pasando y qué es lo que ven, para ver si esta visión que tienen los padres del chico tiene que ver con una visión propia de ellos, digamos, y en algunos casos les falta información respecto a qué características tiene un chico de determinada edad. Y entonces hay un desfasaje muy grande entre lo que hace cualquier chico, ¿sí?, y las características de los padres. Y entonces, nada, en ese momento la decisión es, bueno, vamos a trabajar con estos padres, ¿no? O sea, porque de la edad yo no trabajo con chicos en el consultorio, solos conmigo, ¿no?, menores de 8 años. Generalmente, cuanto más chiquitos son, más trabajamos con los padres.
Y de acuerdo a este relato nosotros vamos a tener una idea de, bueno, cómo funcionan estos papás. Una cosa que quería, digamos, un poco, es, bueno, cómo usamos el saludo, ¿no? Lo que decía Gustavo. Yo también tengo tendencia al tuteo. Los tuteo, aparte ya los padres que me vienen a ver a mí generalmente son bastante más jóvenes que yo, así que no tengo el problema de la edad. Así que trato de hacer un saludo cordial, pero siempre los trato por el, siempre pregunto los nombres de pila y los llamo por el nombre de pila, no llamo por el apellido. Y recalco los papás de y el nombre del chico, porque a veces esto ya marca, digamos, que el pedido que hicieron, lo hicieron para hacer una consulta sobre su hijo y para hablar de su hijo. Porque una de las cosas que debemos tener mucho cuidado es que se empiece a mezclar la pareja conyugal con la pareja parental en la sesión, ¿sí? Y nosotros mismos ser cuidadosos en ese sentido y tratar de volver siempre, digamos, a generar el motivo de consulta, que es una problemática del chico. Puede ser una problemática de conducta, puede ser... Generalmente, la verdad que los que primero llegan son porque se porta mal en la escuela, se porta mal en casa, y entonces ahí sí, después de escuchar un rato, empezamos a indagar algunas cuestiones. Una cosa que me parece muy importante a tener en cuenta es cuando llegan y empiezan a hablar, es si en algún punto estos papás pueden expresar algo positivo respecto a su chico. O sea, no sé, no copia las tareas en la escuela, le pega a los compañeros, en casa no se quiere bañar, levantarse y vestirse es un drama. Pueden estar contando, pero a ver, ¿cuál de los dos en algún momento dice, pero qué bien dibuja, por ejemplo? O qué bien juega el fútbol. A ver si hay, digamos, en estos papás alguna posibilidad por sí mismos, ¿sí?, de expresar algo positivo, digamos, que el problema no los haya inundado tanto que no puedan encontrar los aspectos positivos de su hijo. Si esto no sucede, esperamos un poco, no hay que apurarse, a veces hay que darles tiempo, se lo preguntamos. Pero la espontaneidad, en este sentido, nos da un dato respecto, bueno, a cómo vamos a encarar nuestro trabajo. Y ahí, bueno, podemos hacer preguntas respecto a, por ejemplo, cómo se dividen las tareas en casa, cómo se ponen los límites, y de acuerdo a esto vamos a ver si hay acuerdo entre los padres. Esto es muy importante. Si no hay acuerdo entre los padres y uno dice que sí y uno dice que no a la misma situación, o lo que vamos a encontrar es un chico confundido. El porqué del acuerdo, por qué esa cuestión del frente común que hablábamos ayer. Pero el chico se confunde, no sabe lo que se puede y lo que no se puede. Más adelante saben y empiezan a darse cuenta que hay cosas que se pueden con papá y cosas que se pueden con mamá. Pero hay una cantidad de límites mínimos que un chico debe tener, digamos, que si no se empieza y se limita con el descuido. Por eso también es importante para ver las características de los padres, es bueno, estos padres tienen presencia, y no hablo de la cantidad de tiempo que están con los hijos, porque ahora la gente trabaja muchas horas con los hijos. Tienen presencia, dedican algún tiempo, ¿sí?, a pasar con su chico al día, o en algún momento de placer o de pasarlo bien. Son coherentes en lo que le dicen.
son consistentes, digamos, lo pueden sostener en el tiempo, ¿sí? O hoy te dije que no, y como te emberrinchaste, por ejemplo, y bueno, después te digo que sí. Estas son cuestiones como muy básicas, muy básicas. Digamos, si esto no sucede, en realidad hay que trabajar mucho con estos papás. Generalmente les hago algunas preguntas porque, bueno, la gente viene con algo para contar y viene con un discurso armado, pero también les hago algunas preguntas como, por ejemplo, así, siempre como en un tono muy, porque están bastante a la defensiva, yo no sé si será culpa mía, ¿no? O no, lo que pasa es que es culpa mía porque yo no le pongo los límites o cosas por el estilo. ¿Dónde se sienta en el auto? Así, ¿no? Como, a ver, es un chico de 5 años que va sentado en el asiento de adelante. Si es un bebé o más chiquito, 3 años, llevan la sillita correspondiente, da la mano, no da la mano, vamos, cosas cotidianas que tienen que ver con el cuidado cotidiano. Entonces, estos son todos datos que debemos tener, ¿sí?, al momento de hacer la entrevista con los padres. Si es un chico con problemas de conducta, bueno, ¿qué estrategias utilizaron? ¿Cuáles le dieron resultado? Siempre es bueno encontrar algún aspecto positivo en el relato, ¿no? Y aún en los más difíciles, siempre hay aspectos positivos. Algún comentario, algo que hayan hecho, uy, qué bueno, qué bien, digamos, porque a veces si los papás están muy desarmados en su rol de padre, esto les devuelve un poco, digamos, el sentido de su capacidad de control y de responsabilidad, siempre que lo hayan manifestado de esta manera. Digamos, hay padres que se desresponsabilizan y todo carga sobre el chico, ¿no? Una cosa que me parece con la que hay que ser muy cuidadoso es respecto al tema de, bueno, el diagnóstico, no como el diagnóstico en sí mismo, sino tener en cuenta que, digamos, si necesitamos hacer diagnósticos adicionales, necesitamos hacer algún tipo de interconsulta, tenemos que tener muy claro, digamos, si por ahí necesitamos la consulta con el neurólogo, porque, bueno, a veces se nos pueden pasar, yo digo que entre las categorías diagnósticas, ¿sí?, hay muchos grises que nos pueden pasar desapercibidos. Y esto mismo sucede, por ejemplo, cuando los papás vienen con un diagnóstico ya. Me dijeron que es autista, me dijeron que tiene un trastorno generalizado del desarrollo, me dijeron que tiene un trastorno de atención, me dijeron que es un niño con un trastorno bipolar. Lo mismo que decía Gustavo, los papás ya entraron a internet, ya vieron lo que había que ver y vieron las categorías extremas, porque generalmente lo que aparece en internet es todo lo extremo. Entonces, bueno, también en ese momento es nuestro deber bajarles la ansiedad, ver qué vamos a ver, hablarles incluso, digamos, con intervenciones psicoeducativas respecto a que entre el blanco y el negro de un diagnóstico, entre la categoría, digamos, entre los dos extremos hay muchas variaciones, ¿sí?
lo que el chico hace, cuánto lo hace. Yo uso siempre una expresión que es cantidad-calidad. Claro, si es de vez en cuando, una vez cada tanto, puede ser que haya habido. Ahora, si de la escuela mandan a llamar al padre de los 5 días de la semana, 4, estamos sin problemas. Trato en la medida de lo posible de corrernos del verbo es. Porque fulanito es muy travieso, porque es muy tímido, y así como en alguien que hace 40 años, que de la misma manera, digamos, es muy difícil, con un chico, digamos, hay muchas cosas que se pueden modificar para que esto no suceda cuando sea un adulto. Trato de volver, bueno, ¿y qué hace, no sé, Pedrito? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando le decís que se vaya a bañar? ¿Y qué pasa a la hora de la comida? O cuando se tiene que levantar. Trato de indagar cómo son las actividades cotidianas. Todo esto a mí me va a dar información respecto a estas 4 categorías que les decía recién, y respecto a qué estilo tienen los padres. Son flexibles, son demasiado permisivos, lo dejan hacer vistes al chico que se le sube por la cabeza, anda por toda la casa, le permiten hacer cualquier cosa, y realizar las primeras intervenciones. Igual que si empiezan a discutir entre ellos por cuestiones que no son específicas del motivo de consulta. Trato de volver sobre el motivo. Ustedes me decían que, digamos, y que esto no se pierda. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a ir haciendo es ir conceptualizando, lo que se llama la conceptualización del caso en niños, ¿no? Y vamos a ir pensando hipótesis de qué puede estar sucediendo. Porque más allá de diagnóstico sí, diagnóstico no, de acuerdo a cada uno de los casos hay funcionamientos parentales, ¿no?, que refuerzan, ¿sí?, o ayudan a la extinción de determinados síntomas en el chico, de determinados comportamientos, más que síntomas, yo prefiero llamarlo comportamiento. Y acá tuvimos una primera entrevista con los padres. Ahora tenemos la primera entrevista con el niño, y ahí se viene lo más difícil. Lo traen, yo generalmente también los saludo con un beso si es una nena. Los varones soy bastante más cuidadosa, los miro a ver cómo me miran ellos a mí. Si ellos me miran medio así, yo, hola, ¿cómo estás? ¿Querés pasar? Vení. Si no hay mayores inconvenientes, los que pueden presentar mayores problemas para entrar solos al consultorio son los chicos con ansiedad de separación, y ahí sí, o con mutismo selectivo, algún problema de este tipo, y entonces sí, que no entren solos, es preferible que entren acompañados. Pero en el caso en otros casos, ¿querés pasar? Sí, bueno, en general no tienen problema, nos sentamos, yo tengo unos puffs, ellos se sientan donde quieren, así como, digamos, Teresa decía, yo no me quiero sentar en el piso, no quiero, bueno, cuando uno es terapeuta de niños tiene que acostumbrarse a usar ropa cómoda, zapato cómodo, no estar pensando que, no sé, con la virome te hizo una raya en el pullover que te costó una fortuna, digamos, hay que estar dispuesto a ensuciarse, a enchastrarse y a hacer juegos, pero sí.
No, vos no. Pero sí tener claro, porque digamos, estamos hablando de chicos de más de 8 años, que ese no es un espacio de juego. Eso tiene que quedar claro para nosotros y para el chico. Entonces, la primera pregunta es si sabe por qué está ahí. A ver si alguien le dijo algo. A ver, ¿qué le dijeron los adultos? ¿Por qué no construyó una demanda hasta ahora? Generalmente lo dicen. Generalmente dicen, y porque me porto mal en la escuela, te pueden decir. Te dicen, no, lo que pasa es que me dan miedo los animalitos, los bichos, le tengo miedo a los caracoles, por citar un ejemplo, ¿no? O no me quiero, no sé, no hago la tarea. O, como me pasó el otro día, uno me dice, porque hubo una situación, 10 años tiene, ¿eh? Porque hubo una situación confusa con la maestra. Un genio difícil, va a ser difícil esto, porque en realidad piensen que el adulto viene sabiendo que tiene o percibe algún tipo de problema. Muchos de los chicos, la mayoría de las veces, no perciben que tienen un problema. Hay que empezar a crear y a co-construir el problema junto con ellos. Entonces, esto también nos sirve para pensar y diseñar un tratamiento y para pensar muy bien qué estrategias vamos a utilizar en ese caso. Todo está muy relacionado también con los niveles de pensamiento del chico, preoperatorio, preoperatorio es para trabajar con los adultos, operatorio concreto, operatorio formal, ya sí podemos trabajar con ellos directamente. Bien, ¿cómo hacemos para qué características tiene? Tenemos que pensar que, por ejemplo, en general, los chicos externalizadores, o sea, aquellos que son agresivos, que vienen porque pegan en la escuela, porque dicen lo que no deben, porque no se quedan sentados, porque ¿sí? Tienen un déficit cognitivo. ¿Qué es lo que le pasa a este? Lo que interpreta es que en realidad es el mundo contra mí, o es la maestra, o es el compañero que es el grandote del grado y me provocó, o sea, siempre es otro. Los internalizadores, ¿sí? En realidad tienen distorsiones cognitivas. Tengo miedo, no voy a poder, no puedo, por ejemplo, levantar la mano en clase, tengo miedo que la maestra me ponga una mala nota. Entonces, la primera pregunta es si sabe por qué está ahí, y la segunda es, ¿vos sabés lo que hago yo? ¿Cómo sabés lo que hace un psicólogo? Porque ya le dijeron que va a ir a ver al psicólogo. Ahora lo que tenemos que saber es qué idea tiene el chico de lo que va a hacer ahí. Si me dijeron que voy a venir a jugar, y ahí estamos mal, porque ya el chico viene con toda una predisposición bárbara a que va a jugar. O me dijeron que voy a venir para aprender a portarme bien, ¿no? Y ahí funcionamos más como policías que como... y bueno, ahí es nuestro trabajo primero empezar a crear junto con el chico el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde se presenta el problema? ¿Qué consecuencias trae esa conducta? ¿Conviene? ¿No conviene? Yo pensaba, ¿no?, en los externalizadores, fundamentalmente el hecho de no confrontarlos. A veces, entre comillas,
ellos cuentan su propia versión, a unas sabiendas, porque los chicos tienen esto, ¿no? Por ahí te dicen, ¿cómo te va en la escuela? Ah, bien, aprobé todo, no sé, y salís y la madre te dice, toma, te traje el boletín, ¿viste? Y no aprobó todo. Y él lo sabe. Entonces, lo primero que a uno le sale de tripa es decirle, ah, pero, ¿qué pasó acá? ¿Sí? Y lo que tenemos que hacer es que él empiece a darse cuenta que esto no lo beneficia en nada y que le trae más problemas que beneficios. Entonces, hay que construir una demanda con él o con ella. Digo él porque los perdón que últimamente son casi todos varones. Las nenas nos portamos mejor, somos más bonitas. ¿Vieron? Y somos más bonitas. Somos más bonitas. Bueno, ahí no se da cuenta. Claro, disimulamos, exactamente. Y una de las cuestiones que me parece también muy importante indagar con ellos es, bueno, ¿qué cosas les gusta hacer? A todos les gusta hacer algo, seguramente. A algunos les gusta dibujar, a algunos les gusta algún tipo de deporte, ¿por qué? Porque esto marca aspectos donde ellos se sienten bien, se sienten valorados, se sienten estimulados. Y siempre son circunstancias que podemos usar en algún punto para hacer analogías cuando queremos que ellos entiendan algo. Hay que hablarles en su propio lenguaje. Hay que hablarles de lo que ellos conocen, de lo que ellos saben. Hay que moverse en función de ellos también. Con los adultos, el manejo de lo analógico es importante, con los chicos mucho más. Tenemos que usar técnicas de dramatización con ellos. Tenemos que jugar, digamos, las situaciones. No tenemos que hablar de tareas, por ejemplo, como con los adultos. Porque el tema de decirle, vamos a hacer algunas tareas, podés anotar, podés... Claro, reminiscencia de la escuela que tiene unas cuestiones bárbaras. Tengo un lindo sobrino de 12 años. Mariano. Entonces, digamos, ¿cómo funciona este chico? Él, con la familia y con la escuela, porque los chicos pasan muchas horas. O sea, yo estaba pensando en primera entrevista. Primera entrevista con los padres, primera entrevista con el niño, primera entrevista con la escuela. Yo particularmente creo que debemos ir a la escuela, debemos hablar con el docente, pedir hablar con el docente, que es la persona que está con ellos todo el tiempo, ni con el gabinete, o sea, que estén presentes todo lo que quieran. Pero también hay una primera entrevista con la escuela. Entonces, en el trabajo con niños, las áreas es como que se abren, ¿sí? Y no les puedo contar cuando hay un chico integrado. Entonces trabajamos con la escuela común, con la escuela especial, con la familia, con los otros profesionales. Claro, lo vamos haciendo todo el tiempo. Si tenemos que tener yo particularmente creo, la disponibilidad para hacerlo. Conocer al docente, de todas maneras a mí me parece que conocer al docente tiene dos cuestiones. Una es que nos va a pasar información riquísima respecto a lo que hace el chico en la escuela, y también nos permite evaluar algunas cuestiones, así como lo hacemos con los padres. A ver, el docente también se pone muy ansioso y tenemos que tratar de tranquilizarlo un poco respecto a los logros del chico. La escuela tiene que empezar a ser una aliada en el trabajo y no el enemigo. Durante mucho tiempo acá se pensó
no vayas a la escuela, no digas que hay un problema, no. Y realmente eso es descalificar a los docentes también en lo que ellos saben y conocen y estar uno negando en vez de hacerlos parte de la solución. Si uno hace a la escuela parte de la solución, creo que estamos haciendo un diseño de tratamiento mucho más efectivo. Siempre y cuando haya problemas en la escuela. A veces, y esto también, cuántas áreas están afectadas, no sé, los problemas son en la escuela, en la casa, en la plaza cuando van a jugar con otros chicos. A veces el problema es solo en casa, y es un problema de límites en casa, y en la escuela son damas y caballeros, Entonces esto también es importante cuando indagamos con los padres, en cuántos ámbitos, en cuántos contextos se presentan las conductas problemáticas o disfuncionales. Una cosa que nos enseñan en la facultad, estaba pensando ahora, ¿no? Es el tema de la anamnesis. Es importante saber cómo fueron los pasajes evolutivos, ¿sí? de un chico, cómo fueron los diferentes aprendizajes. Nos preguntamos, bueno, ¿y el control de esfínteres cómo fue? Y por ahí el padre nos dice, y yo a los 2 años lo senté y hasta que no pidió, no lo paré. Claro, y nos está hablando de un estilo parental. O no, lo esperamos, pero la otra vez una mamá me decía, yo ahora que lo pienso, cada etapa de crecimiento, cada salto evolutivo fue muy trabajoso con él. Sí, es un nene con trastornos por el desarrollo, trastorno del espectro autista, no sé, llámenlo como quieran, pero ella misma se pensaba y reflexionaba y se daba cuenta que él había superado cada una de las etapas, pero con mucho trabajo. Entonces, la anamnesis la hacemos para ver, evolutivamente, no solo a los 6 meses se sentó, sino cómo fue ese pasaje, o caminó, o controló esfínteres, o comió. Es importante indagar, come, duerme bien. ¿Sí? Estas son cosas que tenemos que tener muy en cuenta los chicos. Si hay una casa organizada o se come a cualquier hora, se baña a cualquier hora, sí, no me parece, porque vieron que las anamnesis, no sé, yo tengo alguna, pero fue deseado. Claro, esa es la pregunta que no hay que hacer, por lo menos en principio. Sí, ya les digo, tener en cuenta cómo fueron las diferentes etapas de aprendizaje, el contexto. No es lo mismo trabajar con una familia con buen nivel socioeconómico, que suele suceder y que pueden ir, venir, uno le puede recomendar, y bueno, llevarlo a hacer artes marciales 3 veces por semana, ¿sí? Que una mamá que es la única persona del hogar y que trabaja todo el día y apenas puede sostenerse. Bueno, y después, como ya habían hablado ellos, el tema de las redes, cantidad y calidad de las redes, con quienes cuentan, saber si es un chico que tiene amigos, no tiene amigos, cómo se lleva. Todo esto nos permite conceptualizar el caso, ¿sí? Y pensar en realidad un plan de tratamiento. Otra de las cosas que podemos usar, creo que Gustavo no lo dijo, pero son algunos cuestionarios, si nos parece que amerita.
Y bueno, por ahora los dejo porque si no ya queda un poco tiempo, si no después. Gracias. Seguro que vos, Mauro, vas a ofrecer café, perdón, pero una cosa que me olvidé decirles al comienzo es que ahí anotamos los mails de nosotros tres. Cualquier consulta, cualquier cosa que quieran preguntar, todo eso, siéntanse liberados de escribir. En mi caso, que yo soy un poco obsesiva, contesto siempre dentro de las 24 horas. Yo digo que es porque soy obsesiva, posiblemente sea porque no manejo bien la tecnología, como bien dijo Gustavo. Y para estar segura lo doy tipo clave. O sea, si yo no les contesté dentro de las 24 horas, verifiquen la dirección y vuelvan a escribir, porque quiere decir que no lo recibí, porque contesto siempre. Y bueno, y para ellos, entonces por eso, me parece que tomen nota de los mails, porque después los vamos a borrar. Siempre minúscula. Sí, pero no sé, mayúscula, no sé si se puede. Yo creo que lo transforma Google. Pues no sé, yo no sé. todo minúscula, bueno, ella tampoco es muy sé. tecnológica. Empieza a ir porque son todos tímidos, parece. Soy el menos tímido. Cuando estaba preparando la clase, bueno, uno revisa ciertos conceptos teóricos y demás, y también revisa la práctica de uno mismo. Y ahí me di cuenta que a mí me resultaba muy importante el tema de la rotulación del paciente, es decir, cómo el paciente describe lo que le pasa y muchas veces cómo eso se constituye como un primer diagnóstico. Y en la experiencia, por ahí personal, me ocurrió muchas veces que pacientes que habían, sobre todo con trastorno de pánico, me pasa esto, pacientes que venían con muchísima ansiedad, porque uno de los síntomas, bueno, el trastorno de pánico tiene muchos síntomas físicos, de los más típicos de la ansiedad, pero también síntomas cognitivos, es decir, pensamientos que pueden reiterarse en ese trastorno, como por ejemplo, bueno, me voy a volver loca, me voy a morir de un infarto, me voy a morir ahogada. Y muchas personas que venían con este pensamiento de me voy a morir loca, o loco, o me van a encerrar en un psiquiátrico, bajaba hasta físicamente, eso se observa, bajaba muchísimo la ansiedad cuando sobre el final de la sesión yo les podía decir que los síntomas que ellos sentían corresponden a lo que es un ataque de pánico. Y yo dentro del escritorio tengo una especie de manual del trastorno de pánico para el consultante. Entonces le he pedido que abra el manual sin mostrarle la tapa y sin decirle que eso es un trastorno de pánico, y le he pedido que lean en voz alta una serie de síntomas que contiene el manual y que mientras las leían puedan decir si alguna vez la habían sentido o no. Y los pacientes se asombraban de que dentro de esa lista de 12 síntomas muchas veces sentían la mayoría. Entonces le pedía yo que cuando los terminaran de leer, dieran vuelta a la hoja y vieran el título de un manualcito, de una serie de fotocopias que se llama ¿Qué es un ataque de pánico y cómo controlarlo? Eso yo observaba que baja muchísimo el nivel de ansiedad de los pacientes, y ahí me permitía a mí, me daba el pie para hacer una primera intervención en psicoeducación acerca de qué es un trastorno de pánico, cómo se trata un trastorno de pánico y qué tiene la terapia cognitivo-conductual para aportar a un diseño de tratamiento al ataque de pánico. Pero después me ponía a pensar en esto del diagnóstico, de la rotulación. Y me quedaba pensando qué postura tienen ustedes o qué postura tiene también la terapia sistémica, que en un comienzo fue bastante opositora, digamos, a los criterios diagnósticos. ¿Cómo lo piensan? Si ayuda, si no ayuda en la experiencia, pero también en la parte teórica, no sé cómo lo piensan. Bueno, Gustavo dijo muchas cosas, preguntó muchas cosas en la misma pregunta, es difícil de responder. Voy a empezar por lo que preguntó explícitamente. Yo no sé lo que es lo que dirían los sistémicos, porque sistémicos hay muchísimos. Una de las cosas más ricas, yo le decía a ellos, de paneles como estos, es que ustedes pueden darse cuenta que cada uno es como es,
y aunque tenga el mismo modelo es totalmente distinto, porque está en lo que se llama el estilo personal. Yo les puedo decir lo que yo hago, porque los sistémicos aparte depende de lo que uno agarre. El movimiento sistémico empezó como una pelea, digamos, contra los movimientos excesivamente inconsciencistas y personales. Algunas variantes del psicoanálisis. Como toda vanguardia militante, eran un poco extremos, que después se fueron moderando, qué sé yo. Pero además de escuelas sistémicas hay 1000. No sé si 1000, pero por lo menos 10, pienso, qué sé yo. Cualquier curso más o menos breve tienen 5 o 6 modelos diferentes, totalmente diferentes de terapia sistémica. Entonces, pero yo muchas veces me fijo cómo usar el diagnóstico. O sea, siempre entiendo que el diagnóstico es una herramienta más para aumentar la motivación, reforzar la alianza, lo que dice Gustavo, que da la sensación de que el terapeuta sabe y que entonces puede confiar, que me parece muy importante, pero siempre pensando que las personas son personas, no son trastornos ni casos. En mi caso, además, ni siquiera paciente, porque me parece que eso habla del modelo médico. Yo hablo de consultantes, no pacientes. Entonces, uso eso. Otra cosa que me da pie para retomar, tal vez, porque estaba pensando en una situación. Gustavo habló en su exposición sobre la importancia de tener en claro las medicaciones que toma la persona. Por muchas razones diferentes podríamos hablar. Pero también, a mí me parece que esto también remite a la especialización. Él dijo, y Frida también dijo, y yo no lo dije tanto, pero podría decirlo, que es importante orientarse hacia la especialización en un tipo de problema. Porque eso no solo te da la confianza, sino que te permite saber las especificidades de cada problemática, te permite tener manualcitos, te permite evaluar si el tratamiento va a ser breve o no, si es cerrado o abierto, si tiene que tomar medicación o no, si tenés que derivarlo a un psiquiatra o no, y qué sé yo. Estaba pensando en una situación muy afortunada por muchas razones que me sucedió hace 2 o 3 años. Muy afortunada, ¿qué significa? Una chiquita que había hecho un tratamiento muy exitoso por un trastorno alimentario y se había curado, y entonces la chica y la familia me tenían mucha confianza, y yo la conocía bien a la chica y a la familia. Viene un día, habían pasado varios años, y viene y me dice, ¿sabes que empecé con taquicardia, sudoración, y el clínico me dijo que esto era un ataque de pánico, que tenía que ir al psicólogo? A mí me sonó raro, porque no tenía un perfil de personalidad. Los ataques de pánico tienen el componente cognitivo, además del cuerpo, el componente cognitivo que él dijo, que muchos no preguntan. El médico no le había preguntado cuál era el acompañante cognitivo, y tienen una predisposición de personalidad, me parece a mí. No cualquiera hace un pánico, como no cualquiera hace un trastorno alimentario, como no cualquiera así. Y yo de entrada le dije, mirá, ya la primera vez que vino, le pregunté un poco y le dije, mirá, yo iría a un cardiólogo, porque me parece que lo que a vos te pasa es un problema real del corazón. A los 2 meses la operaron en Buenos Aires a corazón abierto porque tenía una arteria tapada. Y el clínico no se lo había detectado, lo detecté yo. Es una situación afortunada, les digo, porque si ella me hubiera venido a ver por primera vez, yo no la conocía, capaz me tragaba lo del clínico. Es muy importante poder preguntar bien. O sea, yo me ahorré un montón de preguntas porque ya la conocía a ella, la conocía a la familia. Una chica corajuda, enfrentadora, que había resuelto un montón de situaciones, la familia también, todo un perfil muy que no daba ni el pedo para un pánico, digamos, ¿no? Porque son más bien las personas que tienen trastorno de pánico que están, o son o están, a veces están, pero como achicaditas ante la vida, digamos, asustadas de lo que les pasa. Esta chica estaba asustada, pero no psicológicamente asustada, digamos. Bueno, por eso es un ejemplo que me interesaba dar, porque vos hablaste de muchos aspectos así, y entonces reforzamos con un ejemplo práctico, ¿sí? Bueno, no sé, Frida, vos qué querés decir. No, respecto al tema de los diagnósticos, con niños
sobre todo es que cuando ya vienen con el diagnóstico, y esto que habíamos hablado antes, ¿no? Y ya buscaron en internet, tratar de explicarle que el diagnóstico es un rótulo también que se usa, digamos, es una categoría diagnóstica, pero que dentro de esa categoría, digamos, las variaciones son muchas. Entonces, digamos, le explico a los padres, y sí es una intervención bien psicoeducativa respecto a los aspectos dimensionales. Porque ellos van y toda una serie de cosas, ¿no? Y no tiene vida social, y se balancea, y no sé qué, pero el hijo no hace esto, pero entonces, que entre el blanco y el negro hay una gran cantidad de grises. ¿Y qué de qué cosa? Y que, digamos, incluso se los digo esto, ¿no? Miren, yo atiendo muchos chicos con este diagnóstico y cada uno presenta características diferentes. Ahora lo que tenemos que ver es, bueno, cómo trabajamos las características particulares de fulanito. Entonces, esto, ¿no? De rotular, y después lo otro que es una especie de confesión que hago, cuando voy a las escuelas, o que es un tema que hablábamos la otra vez, uso el diagnóstico de acuerdo a mi conveniencia. Si hablar del diagnóstico me conviene porque va a ayudar a que se comprendan determinados comportamientos del chico, lo uso. Si no me conviene, me quedo más calladita y termino hablando de otras cuestiones. Digamos, esto es importante tenerlo en cuenta, porque si nos vamos demasiado de boca, a veces esto puede perjudicar la vida social o del chico dentro de la institución. Era eso. Un tema más que está asociado, y que también está asociado a una cosa que dijo él, que me gustaría ampliarla, no estoy en desacuerdo, me gustaría ampliarlo, que es que la cronicidad es un factor como si fuera de peor pronóstico. Él no dijo de peor pronóstico, pero dijo que es como una complicación. Yo creo que a veces es una complicación y a veces no, igual que el diagnóstico. Hay gente que viene y dice, no, yo tengo un problema de hace un montón de años. Estarás harta, te digo yo. Eso mejora, porque a veces mejora la motivación. Porque a veces cuando uno está harto de un problema, ya está resuelto a resolverlo y hacer todo lo que no decidió hacer antes. Entonces, a veces, en muchos casos o sea, creo que la cronicidad y todos los aspectos del diagnóstico son términos estadísticos. Y como todo término estadístico, no se aplica a los casos particulares más que como una aproximación, porque es una abstracción. Como bien dice un libro que estoy leyendo ahora que me parece fascinante y les recomiendo leer otros libros que no son de psicología, pero que sirven mucho, además de literatura de ficción, que a mí me ha resultado muy útil en mi tarea clínica porque permite identificarse con distintos personajes de distintas novelas. Ahora estoy leyendo un libro que se llama El Cisne Negro, no es el de la novela, sino que es uno escrito por me parece que es economista, pero no sé bien, y que habla sobre el azar y lo improbable y el problema de la inducción. Y como muchas veces el hecho de que algo haya sucedido muchas veces no quiere decir necesariamente que va a volver a suceder de la misma manera. Y cuando nosotros relatamos las historias, solemos no relatar esos aspectos improbables que en general son lo que hace dar los saltos de la historia. Las historias personales son las determinantes de la historia. Es un libraco gordo, muy interesante, un poco caro, yo lo tengo en PDF, si alguien lo quiere, me lo pide, se lo mando. Pero es eso, ¿no? Los términos estadísticos y los diagnósticos también son términos estadísticos, son herramientas de aproximación, nada más, no refieren a personas, a situaciones individuales. Yo tengo una pregunta respecto a lo que decía Gustavo, conectado también con una pregunta de física partida. Cuando uno un diagnóstico, uno ve como en niños sobre todo hay una especie de tendencia, una moda a que cuando trabajo con acompañantes terapéuticos ve que hay como trastornos generalizados del desarrollo y que pareciera que todos los diagnósticos son eso. Y junto con eso ve conectados kits o combos que te ofrecen terapeutas donde tenés taller de juego, la psicóloga, la psicopedagoga y todo,
y no hay como un abordaje diferencial, y esto es limitativo, digo, ¿esto es algo que se está dando en este momento? ¿Vos lo ves a diario? ¿Para quién es la pregunta? ¿Para quién es la pregunta? Para Fidel. Ah, Específicamente los niños. No, respecto a lo que decía Gustavo, de cómo el diagnóstico puede ser limitativo. Mira, te digo cómo trabajo yo, que me parece que es la forma más eficaz también de abordarlo, y es de acuerdo a las dificultades que vaya presentando el chico. Si necesita psicopedagogía, tiene que ser psicopedagogía. Si necesita la terapia ocupacional, que generalmente, por ejemplo, en los casos de DGD, o llamémoslo así, hace falta, tiene que hacerlo. Depende de las características de cada chico. El tema es que yo creo que en los últimos años se han afinado mucho los criterios diagnósticos también, en reconocer determinadas dificultades que antes no se reconocían. Era el chico que quedaba como el perrite, o el excesivamente callado, o el más desconectado, o incluso muchas veces uno escucha cuando hace la primera entrevista con los padres, a veces uno de los padres, o a veces te dicen, ah, mi hermano era así cuando era chiquito. No tan severo, pero sí, digamos, hay características. Yo creo que lo más importante es un trabajo en equipo. Y por ahí, en la primera entrevista también tenemos que tener en cuenta cuándo nos vamos a encontrar con otros profesionales tratantes, porque ya les digo, muchas veces psicología no fue lo más importante. Por ahí, muchos de estos casos empiezan con la fonoaudióloga, porque son chicos que no hablan, por ejemplo, y tienen un retraso importante en el lenguaje. Así que yo creo que sí es fundamental el trabajo en equipo, la comunicación entre los profesionales y ser bien conscientes de qué necesitan en cada momento. Estamos haciendo un análisis funcional de lo que se necesita en ese momento. Pero es una realidad que sí, que son muchos los que suelen deambulan por muchos consultorios, mucho tiempo, son chicos que tienen mucho tiempo de consultorio. Ellos y los hermanos, que es otro tema, que también son temas de niños. ¿Te contesté? Ahí Lidia dijo algo que es muy importante. Ella habló del trabajo en equipo, pero puso énfasis en la comunicación en el trabajo de equipo. Y parece una obviedad, pero no es una obviedad. Muchas veces quienes trabajan con sistemas de salud prepagos, nos llega un paciente derivado por el admisor, y junto en la información que nos llega del paciente nos dice que está derivado a determinado psiquiatra y quizás a otro profesional del campo de la salud. Entonces uno dice, ah, bueno, me quedo tranquilo porque mi paciente está siendo abordado de forma integral por un equipo interdisciplinario. Pero si no existe concreta y real comunicación con esos profesionales, el abordaje integral es ficticio, no sirve para nada. Es un montón de profesionales. Es un montón de profesionales que están cobrando por un servicio que en realidad pierde eficacia. ¿Sí? Entonces, aunque parezca obvio, el trabajo interdisciplinario solamente es eficaz si existe comunicación real y continua, porque como habíamos dicho, la demanda es dinámica, la historia de vida del paciente es dinámica, así que la comunicación tiene que ser también dinámica y real. Ya que Gustavo va a los aspectos más prácticos, digamos, ¿no? Porque una cosa es lo que se estudia en la facultad y otra cosa es lo que la jungla con la que uno se mete afuera. También me parece importante que cuando hay diagnósticos, y tiene relación con lo que vos hablabas de los hongos que se venden o no, esas cosas, que puede ser bueno o malo, a veces son estrategias de marketing, a veces es solamente una estrategia de marketing. También me parece importante cuando uno hace los informes, pensar para quién y qué